Hoy nos acompaña en estas entrevistas virtuales del CECET Manuel Iturralde, profesor asociado de la Facultad de Derecho y director del grupo de prisiones de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. La primera es que nos contaras un poquito de la situación de la población carcelaria en el país. ¿Cuál es la situación hoy, en particular en este contexto del coronavirus y la pandemia? Bueno, la situación de la población reclusa en Colombia actualmente, digamos, es el resultado de un proceso que ya lleva décadas, de un aumento constante de la población reclusa en Colombia, más de un 100% en menos de 20 años, y que se caracteriza pues, por una gran sobrepoblación y altos niveles de hacinamiento. Entonces, hoy como la foto, por decirlo de alguna forma, de la población reclusa colombiana es, tenemos más de 120.000 personas privadas de la libertad en establecimientos del IMPEC. Una parte importante de estas personas son sindicados, es decir, son personas que no han sido declaradas culpables en juicio, se acercan ya casi al 40%, y tenemos un hacinamiento que supera el 50% en las cárceles colombianas en promedio. Hay cárceles que pueden tener 100% de hacinamiento, 200% de hacinamiento, entonces la situación es crítica, como lo ha dicho ya la Corte Constitucional, y por lo tanto el coronavirus coge a las cárceles colombianas en una situación muy precaria porque tiene una población inmensa y una infraestructura y una calidad de servicios bajísimas que definitivamente no están en capacidad de atender una crisis de salud de este tipo si llegan a las cárceles colombianas, que a mí me parece que es una cuestión más de cuándo, de si va a llegar. ¿Y esto es igual para cárceles de hombres y cárceles de mujeres? ¿La situación es similar? Sí, la situación es similar. La población femenina es mucho menor que la masculina y eso ha sido así históricamente. En promedio, las mujeres son el 7-8% de la población reclusa y los hombres pues son la gran mayoría, el 93%. Pero la población femenina también ha crecido mucho en las últimas décadas, sobre todo por delitos relacionados con drogas. Prácticamente la mitad de las mujeres que están privadas de la libertad en Colombia están por delitos relacionados con drogas. Entonces es una población que también ha aumentado mucho y la infraestructura también para la población femenina y los servicios, porque además requieren de servicios especiales y diferenciados frente a los hombres, también son absolutamente precarios. Por lo tanto, aunque es una población muy pequeña o más pequeña que la masculina, también viene una situación de gran carencia de bienes y servicios y sobre todo tiene unas necesidades particulares que no son satisfechas por un sistema que está pensado más que todo para los hombres. Entonces, en este contexto, digamos, ¿cuáles son las medidas que se están discutiendo para reducir este hacinamiento? Hay quienes han hablado sobre utilizar esta medición objetiva de riesgo de reincidencia de la Fiscalía para liberarlos en este momento o liberar a las personas que les queda solamente un año y que no tienen delitos violentos, delitos menores, o las mujeres con niños y con delitos asociados a microtráfico, por ejemplo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué medidas se pueden tomar en este momento o, o básicamente estamos con las manos amarradas? No, no, yo para nada creo que tengamos las manos amarradas. Primero hay mecanismos legales, es decir, ya existen leyes que permitirían actuar al Estado sin siquiera tener que declarar el estado de emergencia en las cárceles. O sea, hay leyes que se pueden aplicar y no solo si se puede hacer algo, sino más bien yo creo que es que se debe hacer algo. Es decir, tenemos una población muy vulnerable que está totalmente a cargo del Estado, porque el momento en que el Estado priva la libertad a un ciudadano, se hace cargo de todos sus derechos, su alimentación, su salud, su higiene. Entonces, por lo tanto, el Estado colombiano debe responder frente a estas personas. Entonces, no es una cuestión de si se puede hacer algo, sino se debe hacer algo de una manera muy pronta. Y como lo hemos dicho nosotros y muchas organizaciones sociales y académicos, creemos que la solución inmediata tiene que ser necesariamente la descongestión de las cárceles porque con un índice de hacinamiento del 50% en promedio, insisto, hay cárceles que tienen más del 100% de hacinamiento, es imposible que se tomen medidas efectivas, por ejemplo, las que están aplicando a la población en libertad, es decir, políticas, digamos, de aislamiento, en ambientes donde pues, hay 50% de hacinamiento en promedio, donde la infraestructura y la carencia de servicios y bienes es increíble. Por lo tanto, lo que hay que hacer, en primer lugar, es descongestionar las cárceles. ¿Cómo se puede hacer eso? Es lo que el gobierno está pensando y me parece, se está demorando muchísimo, porque justamente hay un temor de decir, bueno, pero es que si liberamos personas que la sociedad percibe simplemente como delincuentes, la percepción social va a ser muy negativa y también obviamente hay un temor del gobierno de que eso pueda afectar en alguna medida los niveles de criminalidad y de seguridad, sobre todo en las grandes ciudades.
Yo creo que ese es un temor exagerado y que es una cosa que hay que mirar, pero lo inmediato es descongestionar las cárceles pues, para proteger los derechos fundamentales de estas personas que están en una situación particularmente precaria por culpa del Estado colombiano, porque aquí también hay que diferenciar. Claro, puede que sean responsables de haber cometido un delito y tienen que responder legalmente por ello, aunque insisto, casi el 40% todavía no han sido declarados culpables de manera definitiva, pero así hayan cometido delitos, son personas que tienen derechos que garantizar el Estado. Y por lo tanto, el Estado sí tiene que tomar medidas inmediatas para garantizar esos derechos y descongestionar, yo creo que es la medida inmediata. ¿Eso va a resolver todos los problemas? No, pero va a hacer la situación mucho más manejable. Se hace liberando personas, yo creo que con base en ciertos criterios que creo que ya uno los puede definir legalmente a través de los decretos de emergencia, pero que uno también encuentra parámetros legales, es decir, maximizar las personas, la libertad de las personas indicadas porque son personas que son legalmente inocentes y aplicarles medidas alternativas como la detención domiciliaria, brazaletes electrónicos y también priorizar grupos que deben salir de manera inmediata, que eso también se ha discutido mucho. Las madres lactantes, madres con hijos menores de 3 años, personas mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, esas personas también tienen que ser liberadas inmediatamente, además por razones humanitarias, estableciendo mecanismos alternativos de seguridad para estas personas. Entonces, eso creo que hay que hacerlo de manera inmediata. Esta población de todas formas es relativamente pequeña entre toda la población reclusa. Entonces yo creo que para que las medidas realmente tengan impacto hay que llegar a una población más amplia. Y yo creo que ahí uno también puede empezar a diseñar criterios, que es lo que entiendo está haciendo el gobierno, como por tipo de delitos. ¿Qué delitos pueden obtener beneficios para ser liberados? ¿Cuáles definitivamente no? Personas que estén prontas a cumplir su sentencia. Entonces yo creo que hay muchos criterios o parámetros legales que se pueden utilizar para empezar a liberar personas y no creo que el Estado tenga que demorarse más en hacerlo. En delitos asociados a narcotráfico o microtráfico, em, ¿habría espacio para, digamos, podrían ser algunos de los criterios? ¿O Totalmente, además una población importante dentro de los en privados de mujeres, libertad es casi decía? el 20%, las mujeres son casi la mitad, y muchos de ellos están detenidos pues, por posesión o tráfico de drogas en cantidades pequeñas, que no implican delitos violentos, pertenencia a grupos organizados criminales, que yo creo que son personas que no representan un riesgo claro, inminente para la sociedad, perfectamente podrían ser liberadas. Y entiendo que el decreto del gobierno sí contempla liberar personas detenidas por delitos relacionados con drogas, un poco bajo estos parámetros, que las penas no sean, que les hayan impuesto no sean muy altas, que si los cogieron en posesión o traficando drogas sean hasta ciertas cantidades no muy altas. Entonces yo creo que hay criterios razonables para que un buen número de personas privadas de la libertad sin que representen un riesgo para la seguridad pública o una amenaza en la lucha contra el narcotráfico. Por ejemplo, yo digo totalmente lo que dice el fiscal general de que eso representa un peligro para la seguridad liberar a estas personas. De hecho, me parece que es irresponsable decirlo porque él no tiene ningún tipo de argumentos para decir eso o para predecir el futuro. Entonces, decir que una persona porque está detenida por ciertos delitos o porque incluso ha sido condenada por ciertos delitos, el hecho mismo de liberarla así en abstracto ya es un peligro, representa un riesgo para la sociedad, me parece que es una cosa exagerada, alarmista y que desconoce los derechos de esas personas. Claro, es que eso hay que recordarlo, ¿no? Que es que estas personas no han perdido sus derechos y creo que a veces en la opinión pública como que se olvida esa discusión. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por participar en esta entrevista virtual y ilustrarlos como las salidas y la situación de esta problemática. Muchas gracias. Vale, María Jaime, gracias. Chao. Chao.